Hoy un hermoso frutal nos va a regalar una receta dulce. Hermoso día para estar en la huerta y también para hacer una receta. Vamos que me voy a acercar al arbolito frutal responsable de este video. Se trata del arazá negro. En este momento no tenemos frutos en la planta, pero sí tenemos cascos en el freezer. Ahora vamos adentro para hacer una deliciosa mermelada de arazá negro. Bueno, acá ya tenemos los cascos de arazá negro. Para el que no conoce esta deliciosa variedad de guayaba, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata. Igualmente, al finalizar este video, les voy a dejar un video muy especial donde les muestro cómo es la planta que nos regala estos frutos, junto a otros videos muy recomendados. No se los pierdan. Bueno, ahora sí, vamos a hacer la mermelada de arazá negro. Les cuento que acá tenemos 1 kilo de cascos de arazá negro. Lo único que hice previamente con los frutos es retirarle las semillas. Para esta receta vamos a utilizar tanto su piel como su pulpa. Lo primero que vamos a hacer es llevar los cascos a procesar. Colocamos los cascos en una procesadora o licuadora. Le agregamos 1/4 litro de agua. Tapamos y procesamos. Listo, una vez procesado, ahora vamos a la cocina. Ahora ponemos la mezcla en una olla y llevamos a la cocina. En la cocina ponemos el fuego a una temperatura media-baja. Para 1 kilo de pulpa le agregamos medio kilo de azúcar. Revolvemos. Si me preguntan en cuánto tiempo va a estar lista la mermelada, dependiendo de la intensidad del fuego, la mermelada va a estar lista entre 1 hora a 1 hora y media. Vamos revolviendo para que no se pegue en el fondo. Bueno, tras 1 hora y 10 minutos de cocción, ya está lista la mermelada de arazá negro. Ahora les muestro cómo darse cuenta cuando ya está lista la mermelada. Para saber si está lista la mermelada, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Servimos una pequeña porción en un plato y dejamos enfriar. Ahora voy a pasar una cuchara por la mermelada. Si la mermelada se separa y no se vuelve a unir rápido, ya está lista. Como en este caso, la mermelada no se volvió a unir. Así que ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dejar enfriar la mermelada y luego presentar. Bueno, miren qué pinta que tiene esta mermelada de arazá negro. Además les cuento que regala un aroma muy rico. Así que ahora se acerca el momento más lindo del video. Voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar esta maravilla. Bueno, llegó el momento más lindo del video, sin duda, el momento
donde hago la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata de una mermelada, la mermelada de arazá negro. El arazá negro es una deliciosa variedad de guayaba nativa del sur de Brasil, un hermoso frutal que estamos cultivando acá en nuestra huerta en Mar del Plata, Argentina. Acá estoy bien preparado, cucharita en mano, una buena porción de mermelada. Ya voy a probarla, así les cuento de qué se trata. Bueno, a probar se ha dicho, a la parte más linda, vamos. Mmm, tremenda mermelada. Ya se las recomiendo. Es una delicia total. Qué sabor particular, único, original, delicioso. No tengo palabras para definir esto. Bueno, voy a probar un poquito más. Déjenme disfrutar este momento y luego les describo el sabor. Delicioso. Tengo que disfrutar este momento porque para llegar a este momento pasaron varias cosechas hasta lograr tener una buena cosecha y buena cantidad de frutos como para hacer una mermelada. Las primeras cosechas no podía hacer una mermelada por la cantidad de frutos. Ahora sí. Bueno, voy a probar una tercera cucharita y luego les describo el sabor. Tremendo. Ya se las recomiendo. Recién pasamos por la parte más esperada por mí, que es el de probar la mermelada. Ahora vamos a la parte más entretenida, tratar de describir el sabor de la mermelada que estuve probando recién. Miren, para que se den una idea, esta mermelada me remite a una mezcla entre frutilla o fresa, guayaba, ciruela y azaí. Para el que no conoce el arazá negro, ahora al finalizar este video les voy a dejar dos videos recomendados muy importantes. En uno les cuento bien de qué se trata este frutal nativo del sur de Brasil, mostrándole la planta y los frutos. Y el otro es una receta, la primera receta que hicimos con arazá negro, que es el helado. No saben lo que fue ese helado. Increíble, todavía me acuerdo de ese sabor maravilloso. Les recomiendo esos dos videos, pero además les voy a dejar otros dos videos recomendados increíbles, no se los pierdan. Antes de despedirme, les recomiendo que hagan mermelada de arazá negro. Si no tienen específicamente arazá negro, pueden utilizar cualquier otra variedad de guayaba que va a quedar muy bien. Bueno, ahora sí, me voy a despedir hasta la próxima, pero solamente lo hago porque voy a seguir haciendo algo muy importante, seguir disfrutando de este verdadero manjar, la mermelada de arazá negro. Si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal, que eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.